visita mi conciencia y su Santo Espíritu me guía. Y yo entiendo que puedo ser libre a través de su palabra, hermanos. Solo la palabra de Dios, solo Dios puede cambiar la situación de cualquier persona sobre esta tierra. Ni el dinero te cambia. Nada puede comprar con este mundo. Dice Danilo Tovar, un reformador. Dice, Dios no necesita manifestarse con dinero, con diamantes ni con oro, porque eso es algo tan corriente que Dios no lo necesita. No tuvo que ir a pagar el ciego 100,000 pesos una operación de los ojos, porque ahí estaba el que todo lo podía hacer. Jesucristo no se vale por dinero, Él se vale por su poder, por su gloria, porque Él tiene el derecho y el poder de hacerlo, porque Él es Dios, hermanos. Y eso fue lo que pasó en el ciego. La situación lo volcó a clamar a Dios. Hombres de Dios, como Gigi Ávila, no predicaba sin orar mínimo 4 horas. Ayunaba 40 días. Pagaban el precio por el evangelio. Hay una historia preciosa de hombres de Dios que aparecen en la galería de las historias de los hombres de la fe. Y esa es la historia de Charles Finney. Entonces, él dice, él fue un predicador que amotinaba multitudes cuando él predicaba. Dios se manifestaba, los endemoniados eran libertados, habían sanidades. Pero según la historia dice que su ministerio no dependía de él. Su ministerio dependía de un gran amigo que una vez se ganó que una vez conoció en uno de sus eventos y le dijo, amigo, voy a orar por ti para que Dios te use. Y desde entonces se dio cuenta que el clamor de su mejor amigo, que se llamaba Daniel Nash, hacía que los púlpitos, que los entarimados, que los eventos, la gente se volcara, porque una semana antes Daniel Nash llegaba porque su amigo iba a venir a predicar. Y entonces Finney, ese predicador, venía y se presentaba. Y entonces sucedía lo inesperado. Dios se manifestaba de una manera poderosa y maravillosa, hermanos. Pero todo dependía por su mejor amigo que oraba por él. Y cuando iba a tener un evento en tal ciudad, Daniel iba y se ponía a orar. Daniel Nash, 2, 3 días antes, una semana antes de que Finney se presentara a predicar la palabra del Señor y a hacer evangelismo, él llegaba una semana antes, rentaba un cuarto humilde. Esa es la historia de ellos. Rentaban cuartitos humildes y se ponían a orar y buscaban a otros hermanos 3 días, una semana antes, oraban y oraban y oraban y oraban. Y el día que Finney se presentaba, ocurría lo impensable. Dios se manifestaba de una manera especial. El clamor es importante en los hombres mortales como usted y como yo. Clamar a Dios, buscar a Dios, porque Él todo lo puede. Con obediencia, con clamor, con desesperación. Esa es la clave para muchos de nosotros. Vamos a buscar a Dios. Vamos a buscar al Señor. Vamos a clamarle, vamos a gritarle, vamos a orarle. Lo más coherente que escuché de una catástrofe en esta semana de una persona fue que dijo, no importa si no nos mandan comida, no importa si no nos mandan vestido, no importa si los gobiernos y las iglesias no pueden venir a ayudar, pero oren por nosotros. Oren por nosotros. Ese es el clamor de una persona que Dios escucha. Pero miraré a aquel que me busca con rostro humilde y con sencillez de su corazón, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, dice la Escritura. Entonces, hermanos, clamar a Dios es la respuesta para muchas cosas que nosotros necesitamos. Dice la Escritura que le dijeron al ciego, ten confianza y levántate porque te llama. El clamor hacia Dios provocará una confianza y una tranquilidad y una paz en nuestros corazones de saber que nosotros no tenemos que andar haciendo cosas para que nos vaya bien, sino que nuestro clamor provoca la confianza y la tranquilidad y la paz en nuestro corazón. ¿Qué nos importa si nos anegamos? ¿Qué nos importa si nos queremos ahogar? ¿Qué nos importa si pasamos por el fuego? ¿Qué nos importa si pasamos por la ceguera? ¿Qué nos importa si estamos enfermos? ¿Qué nos importa si estamos ciegos?
cuando clamamos a Dios, Él tiene el poder para venir al rescate por cualquiera de nosotros, hermanos. Él tiene el poder para hacerlo y para manifestarse. Dice la Escritura que arrojando su capa se levantó y vino a Jesús, porque la condición a veces en la que vivimos nos marca. Los que traían una capa la traían porque se identificaban como discapacitados, ciegos, etcétera. Eran excluidos de la sociedad, por eso estaba en orilla, en las calles, a las afueras de la ciudad. Ve que dice que Jesús fue, visitó Jericó y ya se iba, porque él no estaba dentro, él estaba fuera de la ciudad, porque no podía entrar, porque su ceguera lo excluía de una sociedad que no lo quería. Nuestra condición nos excluye de sociedades, de iglesia, de familia, porque así son las maldiciones y así es el pecado en el hombre. Nos saca de lo que más amamos, nos retira de lo que más queremos, nos aleja de lo bueno. La condición en la que vivimos. Y entonces dice que Jesús lo vio y lo escuchó. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Estaba marcado y estaba destinado a perderse, pero se encontró con Jesús y la vida le cambió. Como decía Spurgeon, nadie que se topa con Jesús puede seguir igual. Tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Tenemos que cambiar. Tenemos que sanar. Tenemos que tener una nueva experiencia. Tenemos que tener un testimonio. Eso nos pasó a nosotros. Eso me pasó a mí. Le pasó al pastor que está aquí. Le pasó a la pastora. Le pasó a mis amigos. Nos encontramos con Cristo y hoy estamos aquí en un culto, recibiendo su palabra, adorando, glorificando su nombre, porque fuimos marcados y cambiados. Nadie que se topa con Jesús puede seguir igual. Y el ciego se topó con el que se debía de encontrar, con Jesús, el que todo lo cambia, hermanos. Pero hay algo triste, hermanos. Hay algo, fíjese, dice la Escritura que le dijo, levántate, respondió Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Le dijo Jesús, ¿qué quieres que te haga? Pero no lo estaba mirando el Señor, que el hombre estaba ciego. Le dice, ¿qué quieres que te haga? Hay preguntas que Dios nos hace, y platicaba el otro día con el pastor y le decía, hermano, ¿qué tal cuando Dios nos hace una pregunta? ¿Qué tal cuando Dios contacta con el hombre? Le dijo desde el huerto del Edén al mismo hombre cuando había pecado, a Adán. Le dijo, ¿dónde estás? Y Adán le dijo, es que tuve miedo y me escondí. A Pedro le hacen en diferentes ocasiones y en un momento crucial de la vida de Pedro y le dice, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? El Señor hace preguntas y el Señor le pregunta al hombre, ¿qué quieres que te haga? Por eso yo le decía hace un momento cuando empecé, ¿qué es lo que queremos al estar aquí? ¿Qué es lo que queremos al escuchar la palabra de Dios? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que el hombre busca con tanta? Porque unos buscan, hermano, unos buscan la inmortalidad. Todo lo que es producto de belleza te jura que se te van a quitar las arrugas y que no vas a envejecer. Todo lo que viene de belleza y de medicina alternativa te dice que no vas a envejecer, pero la vida te está marcando y te está diciendo que estás envejeciendo porque te duele un pie, porque te duele una mano, porque te duele la riuma, porque entonces todo apunta como que sí algo nos está pasando. Y decía Octavio Paz, que no era ni cristiano ni nada, pero él decía, si me tuviera que inclinar hacia algo divino, me inclinaría hacia el ateísmo. Dice, porque no entiendo a un Dios que supuestamente creyó el universo, que creó la tierra, que creó los árboles, que creó los animales, que incluso creó al hombre, pero tiene que envejecer y tiene que morir. Decía él, pues me retracto y prefiero ser ateo y no creer en nada. Y eso es peligroso, hermanos, porque cuando pasamos por situaciones, cuando llega la escasez, cuando se bajan las entradas de las finanzas, cuando la enfermedad, cuando un cáncer toca nuestra puerta, el hombre, hermano, se desbarata y empiezan las preguntas, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué él? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi primo? ¿Por qué mi sobrino? ¿Por qué mi vecino? ¿Por qué nosotros? ¿Y por qué a nosotros no?
¿Por qué estaba Bartimeo ahí ciego? No sé. Pero dice la escritura que entonces Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Hace mucho tiempo me fueron a buscar hasta mi casa para que fuera a orar por una señora que estaba enferma. Y fui a la casa de la señora. Llegué a su casa, me llevaron, entré a su habitación y en efecto, era una habitación y en la habitación habían tanques de oxígenos, había una máscara, la señora estaba con una máscara porque no podía respirar, porque se ahogaba, porque se moría. Y yo llegué con aquella fe, hermanos, y con aquel deseo de, tú que estás enfermo, en el nombre de Jesús, levántate y sé sano. Y entonces yo le digo a la señora, ¿quiere que oremos por usted? Y me dice, sí, quiero que ore por mí, para que a través de esta enfermedad me pensionen. Y le dije, no, yo quiero orar por usted para que Dios la sane. Y me dijo, hermanos, dice, no, por eso no, porque yo quiero que me pensionen por la enfermedad. Y le dije, pero usted no quiere ser sana. Sí, pero ahorita no. Y le dije, y me quedé así como se quedan todos ahorita. ¿Qué tiene esta mujer? Y si dije, si ella no recibe la oración, ¿qué hago? Y me topé de repente en una encrucijada y con una persona diferente a las muchas personas que me han pedido una oración, que quieren sanar, que quieren que el Señor les arranque la enfermedad y les cambie la vida en un testimonio de poder. Y esta mujer me dice, no, porque yo necesito esa enfermedad para un beneficio. Entonces Dios pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y Dios le dice ¿quieres que te sane o quieres seguir pidiendo dinero y llevarte la calmada aquí, sin trabajar, dependiendo de la caridad y de las limosnas? Y Dios nos dice a nosotros también, ¿qué quieres que te haga? ¿Dónde quieres estar? ¿Qué quieres hacer? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué es lo que necesitas? Porque Dios puede hacer todo siempre y cuando nosotros estemos en la visión y en el bien común por su palabra y por la iglesia, hermanos. Dios no va a sanar a alguien para que se vaya a un trabajo a delinquir. Porque hay gente que dice, ore por mi familia que están allá, que andan no sé dónde delinquiendo. ¿Y cómo vamos a orar? Que Dios lo use en la maldad. Porque hay gente que quiere que Dios lo cuide para que él pueda hacer el mal. Y Dios no trabaja así. Dios te cambia, te arranca el mal, te quita esa vida y te pone una nueva. Como dije hace mucho tiempo, una vez que prediqué, el problema del hombre es que el hombre hace lo que quiere con una vida que no le pertenece a él. Porque nuestra vida es de Dios y para el Señor y para honra de su gloria. Entonces, hermanos, dice, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, en verdad, quiero recobrar la vista. Y dijo, pues tu fe ya te salvó. Nuestra fe ya nos ha bendecido. Que estemos aquí, ya somos de bendición. Ya somos más que bendecidos, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermanos? Entonces, ¿qué quieren que Dios haga por ustedes el día de hoy? Pensemos y recapacitemos. Porque si me vas a dar para que me pierda, mejor no me des. No sea que yo robe. No, nada más dame lo necesario, dice la Escritura. Nada más dame lo que necesito, nada más dame lo que necesito, dame lo que necesito, dame lo que necesito. Dios tiene capacidad para bendecirnos y para cambiarnos la vida. Bendito Dios que hace muchos años atrás el Señor permitió que fuéramos a un templo y el Señor nos cambió la vida para siempre. Y hoy queremos hacer un bien común para esta comunidad, hoy queremos hacer un bien común para asociaciones, hoy queremos hacer un bien común para hacer de bendición a otros lugares. Hoy tenemos un bien en común que es predicar su palabra. Hoy tenemos un bien en común que es de seguir trabajando para la obra del Señor. Si Dios me preguntara qué quieres, yo le diría, pues permíteme seguir trabajando para ti hasta que ya no tenga fuerzas, hasta que si no tengo recursos no pasa nada. Solamente te quiero agradar con lo que yo te pueda agradar. Entonces, así fue la historia del ciego, como Dios se le apareció, como Dios lo visitó. Y esa también es nuestra historia. ¿Quiénes son los ciegos el día de hoy? Somos nosotros, hermanos. Somos nosotros que a veces salimos a las calles. Somos nosotros que a veces nos apartamos. Somos nosotros que por situaciones estamos en una situación
en una situación difícil. Eso somos nosotros. Toda la escritura es para que nosotros aprendamos. Es nuestra regla de fe y nuestra regla de conducta, hermano. Así que vamos a ponernos de pie.